El embajador Jaque Rodríguez miró fijamente su taza de café y se preguntó, no por primera vez, cómo su carrera lo había llevado a ese preciso momento. Sentado en la sala de conferencias iluminada con fluorescentes del Centro Harmony, la estación espacial Base más agresiva de la galaxia, rodeado de seres que parecían haber escapado de un sueño febril, escuchaba lo que solo podría describirse como la reunión de padres y maestros más disfuncional del universo. Los crías Zephyrin requieren exactamente 17.4 grados de humedad atmosférica. Ni más ni menos, dijo monótonamente el alto canciller Bexar, un reptil de 2 metros de altura cuya idea de un viernes informal aparentemente implicaba añadir un segundo monlé. Cualquier desviación resulta en una catástrofe inmediata para el desarrollo. Jaque dio otro sorbo a su café, que de alguna manera estaba demasiado fuerte y demasiado flojo a la vez. Solo el Servicio Galáctico de Alimentos podía lograr ese particular milagro de mediocridad. Además, Bexar continuó, sacando su lengua tenedora para enfatizar cada palabra. La idea de que cualquier especie que no sea Saiyon pueda criar adecuadamente a una descendencia sevillana no es simplemente absurda. Es biológicamente imposible. Un coro de asentimiento resonó entre los delegados reunidos. El colectivo cristalino hizo sonar su aprobación como campanillas en un huracán. El representante netariano, con aspecto de haber cruzado una medusa con un burócrata, emitió un tono nauseabundo de acuerdo. Verde. Incluso la delegación de IA, compuesta por un único cubo flotante que emitía pitidos ocasionales, logró transmitir una petulante superioridad. Jaque había acudido a la Convención Galáctica de Cuidado Infantil esperando discusiones sobre la financiación de guarderías interplanetarias, tal vez algunos debates sobre la estandarización de las siestas en diferentes zonas horarias. En cambio, se topó con lo que solo podría describirse como la excusa más elaborada de la galaxia para explicar por qué nadie quería cuidar a los hijos de los demás. Los engendros Mitarian requieren canciones cantadas a exactamente 412 hercios, proclamó el embajador Glurp, cuya especie aparentemente había evolucionado a partir de lo que ocurre al cruzar una tuba con una alfombra andante. Solo las cuerdas vocales metarianas pueden alcanzar esta frecuencia. Cualquier otro intento provoca que las crías desarrollen tendencias antisociales y una desafortunada predilección por la música de ascensor. Jaque echó un vistazo a sus notas, que consistían principalmente en garabatos de naves espaciales y una lista de la compra que había olvidado dejar en casa. Al parecer, la galaxia tenía un problema, uno grave. Todas las especies estaban absolutamente convencidas de que solo ellas podían criar adecuadamente a sus crías. Esto estaría bien, salvo por el pequeño problema de las relaciones interespecies, la adopción intercultural y la ocasional situación en la que los padres morían y dejaban a sus hijos al cuidado de, bueno, alguien que no fuera de su misma especie. Los resultados, según la presentación de 17 horas que había soportado ayer, habían sido universalmente catastróficos. Las crías sapirianas criadas por metarianos desarrollaron un miedo irracional a la humedad. Las crías cristalinas adoptadas por la coalición de lodos se volvieron opacas y perdieron la capacidad de refractar la luz correctamente. Un caso particularmente trágico involucró a un niño atariano criado por robots que creció pensando que las emociones eran un fallo de software que necesitaba depuración. Claramente, decía Bexar, ajustando ambos monles para mostrar la máxima condescendencia. La solución es simple. Debemos establecer orfanatos estrictamente específicos para cada especie, sin permitir la adopción intercultural bajo ninguna circunstancia. La sala resonaba con aprobación. Jaque se dio cuenta, con creciente horror, de que estaba viendo a las civilizaciones más avanzadas de la galaxia básicamente aceptar internar a sus propios hijos en instituciones en lugar de admitir que tal vez, solo tal vez, el amor y el cuidado podrían trascender las barreras de las especies. Pensó en su propia infancia. Sus padres habían sido humanos, sí, pero su barrio había sido un caos de diferentes culturas, idiomas y enfoques de la crianza. La señora Chen, de al lado, le había enseñado a tener paciencia con origami. El viejo Hugo, calle abajo,
Le había enseñado a cultivar tomates y a maldecir en 3 idiomas. Su niñera, Rosa, estaba convencida de que los niños necesitaban aprender a bailar salsa antes de poder caminar bien. De alguna manera, Jake había sobrevivido a este desastre parental multicultural para convertirse en un adulto razonablemente funcional que solo ocasionalmente se ponía a bailar salsa espontáneamente durante las negociaciones diplomáticas. ¿Y qué hay del enfoque de la Tierra? Jake se oyó decir antes de que su cerebro pudiera evitar que cometiera lo que probablemente sería un error fatal. La sala quedó en silencio. 17 especies diferentes se giraron para mirarlo con expresiones que iban desde la confusión educada hasta el horror manifiesto. El cubo flotante de IA detuvo su pitido, que Jake estaba bastante seguro era el equivalente robótico de un jadeo dramático. «Lo siento», dijo Bexar, con ambos monles brillando peligrosamente. ¿Acaso el humano acaba de sugerir que su especie primitiva podría aportar algo a esta discusión? Jake miró a su alrededor, se dio cuenta de que probablemente estaba a punto de convertirse en el primer embajador humano en ser expulsado a carcajadas de una reunión del Consejo Galáctico, y decidió que si iba a caer, que fuera a por todas. «Bueno», dijo, recostándose en su silla. «Tenemos la loca idea de que el amor podría ser universal». El silencio que siguió fue tan absoluto que Jake pudo oír el zumbido del sistema de reciclaje de aire de la estación espacial 3 niveles más arriba. La risa de Bexar sonó como si alguien le hubiera enseñado a un triturador de basura a expresar condescendencia. «Amor», repitió, como si Jake acabara de sugerir que se solucionara el hambre galáctica enseñando a todos a hacer la fotosíntesis. «Qué deliciosamente primitivo». «Oh, esto debería estar bien», murmuró el embajador Glurp, mientras su pelaje, como una alfombra, se erizaba con lo que Jake supuso que era. «Diversión. Por favor, humano, ilumínenos sobre el peculiar enfoque emocional de su especie en la crianza de los hijos». Jake sintió que su entrenamiento diplomático entraba en acción, que consistía principalmente en sonreír cortésmente mientras gritaba para sus adentros. Pero algo en el tono de Bexar, combinado con la sonrisa colectiva que irradiaba cada alienígena en la sala, le hizo decidir que la diplomacia podía tomarse un descanso. «Bien. Bueno», dijo Jake, levantándose y caminando hacia el frente de la sala como si realmente supiera lo que hacía. «La cuestión es la siguiente. En la Tierra, tenemos la extraña costumbre de adoptar cualquier cosa que necesite cuidados. Perros, gatos, pájaros, reptiles, peces, plantas con las que hablamos como si fueran niños, y ocasionalmente humanos al azar que ni siquiera son parientes nuestros». El colectivo cristalino intervino en armoniosa confusión. El delegado neterano latía con un púrpura escéptico. «Tenemos familias donde los padres son de diferentes etnias, diferentes religiones, diferentes en todo», continuó Jake, entusiasmándose con el tema y posiblemente con su propia destrucción profesional. «Tenemos padres solteros criando hijos que no se parecen en nada a ellos. Tenemos abuelos criando nietos, hermanos criando hermanos, vecinos criando hijos de vecinos. De alguna manera, contra toda lógica biológica, estos niños crecen hasta convertirse en adultos razonablemente funcionales. Evidencia anecdótica», descartó Bexar con un gesto de su mano con garras. «Su especie carece de la sofisticada comprensión de la compatibilidad biológica que poseemos nosotros». «Comprensión sofisticada», repitió Jake lentamente. «Cierto. La misma comprensión sofisticada que dice que es mejor encerrar a los niños en instituciones que dejar que alguien que realmente se preocupe por ellos les proporcione un hogar». La sala estalló en un parloteo indignado. Jake se dio cuenta de que acababa de insultar la sabiduría colectiva de la crianza de 17 civilizaciones diferentes, lo que probablemente quedaría muy bien en su evaluación de desempeño. «Muy bien», dijo Bexar, su voz cortando el ruido como una espada burocrática. «Si los humanos confían tanto en su enfoque emocional primitivo, quizás quieras demostrárselo». Jake sintió una sensación familiar, la misma que había experimentado justo antes de aceptar comer esa sospechosa comida callejera en Century Prime,
o aceptar esa cita a ciegas que su hermana había organizado con alguien a quien describió como único. Era la sensación de estar al borde de un precipicio altísimo y darse cuenta de que alguien estaba a punto de empujarlo. ¿Qué propones exactamente?, preguntó, aunque tenía la sensación de que ya lo sabía. La sonrisa de Bexar reveló demasiados dientes. ¿Una prueba? Les proporcionamos 3 crías de diferentes especies, cada una con sus propias necesidades y requisitos. Si sus familias humanas pueden criarlos con éxito durante 6 meses estándar sin causarles daño psicológico permanente, consideraremos revisar nuestra postura sobre la adopción entre especies. ¿Y si fracasamos?, preguntó Jake, aunque preguntar parecía una formalidad en ese momento. Cuando fracasen, corrigió Bexar. La Tierra reconocerá formalmente la superioridad de la crianza específica para cada especie y apoyará nuestra propuesta de orfanatos segregados en toda la galaxia. Jake miró a su alrededor. Todos los rostros alienígenas lo miraban con expresiones que iban desde la anticipación petulante hasta la compasión absoluta. El cubo flotante de IA proyectaba una pequeña imagen holográfica de lo que parecía ser una lápida humana, que Jake tuvo que admitir que era tecnológicamente impresionante y profundamente insultante. Pensó en llamar a la Tierra, explicar la situación a sus superiores, tal vez involucrar a algunos expertos de verdad. Entonces recordó que sus superiores eran los mismos que lo habían enviado a una convención de cuidado infantil con instrucciones de sonreír, asentir y tratar de no iniciar ninguna actividad intergaláctica. Incidentes. ¿De qué especie estamos hablando?, se oyó preguntar Jake, aparentemente la forma en que su boca aceptaba el desafío antes de que su cerebro pudiera objetar. La sonrisa de Bexar se ensanchó. Un ser energético cefrino en su etapa laral, una plántula de criatura vegetal verdaniana y un protoludge de las colonias exteriores de la coalición. Jake asintió como si esto tuviera sentido, mientras que por dentro su cerebro gritaba algo que se traducía aproximadamente a «¿Qué has hecho, magnífico idiota?». El joven sapirano designado Zip existe parcialmente en estado energético y tiende a transformarse en materia sólida cuando se encuentra en peligro, continuó Bexar alegremente. El joven verdaniano, llamado monje, es carnívoro y ya ha consumido a 3 de sus anteriores cuidadores. El proto-sludgling, conocido como boble, se comunica completamente mediante cambios de color y tiene la consistencia de la jalea de uva. Bien, dijo Jake, preguntándose si su seguro diplomático cubría la muerte por un niño alienígena. Y estos jóvenes necesitan hogares durante 6 meses. Meses estándar, aclaró Bexar. Con vigilancia completa, por supuesto. No querríamos que ningún accidente trágico quedara sin registrar. Los demás delegados murmuraron su acuerdo. Jake se dio cuenta de que estaba viendo a seres que, básicamente, lo estaban preparando para un fracaso espectacular. Probablemente para usar su fracaso como justificación de sus propios prejuicios, lo que, sinceramente, solo lo reafirmó en demostrarles que estaban equivocados. De acuerdo, dijo, extendiendo la mano hacia Bexar en lo que esperaba que pareciera un gesto de confianza en lugar del espasmo muscular inducido por el pánico que realmente era. Trato hecho. Bexar miró la mano ofrecida un momento y luego la sujetó con su apéndice con garras. Su agarre era frío y ligeramente húmedo, como estrecharle la mano a una iguana particularmente hostil. Excelente, dijo Bester. Tengo muchas ganas de documentar el inevitable fracaso de su especie. Jake le devolvió la sonrisa, esperando que pareciera más confianza que terror. Sí, bueno, los humanos tenemos un dicho, nunca subestimes el poder de alguien que no tiene ni idea de lo que hace, pero tiene muy buenas intenciones. No creo que sea un dicho humano, pitó el cubo de IA, servicial. Ahora sí, respondió Jake, preguntándose qué les diría exactamente a las 3 familias humanas a las que estaba a punto de ofrecerse como voluntario para el trabajo de niñera más extraño de la historia galáctica. 3 semanas después, Jake estaba en la zona de llegadas del puerto espacial de Denver, observando cómo atracaba un transbordador desde el centro Harmony con la gracia de un elefante borracho intentando bailar ballet.
Había pasado esas 3 semanas haciendo las que posiblemente fueran las 3 llamadas más incómodas de la historia de la humanidad. La primera llamada fue para Bob y Linda Martínez, maestros jubilados de Phoenix, que de alguna manera habían criado a 4 hijos, 7 nietos y aproximadamente 43 niños de acogida a lo largo de los años. Su respuesta a la petición de Jake de adoptar temporalmente un ser energético capaz de atravesar paredes fue, y Jake citó directamente de sus notas: «Bueno, cariño, ya hemos lidiado con adolescentes. ¿Se puede ser más raro?». La segunda llamada llegó a Pete Sullivan, un padre soltero e ingeniero mecánico de Portland, cuya hija de 8 años, Emma, llevaba años pidiendo un hermano. La reacción de Pete ante la noticia de que dicho hermano sería una planta carnívora fue sorprendentemente positiva, sobre todo porque pensó que cualquier cosa que pudiera comer maleza en su jardín probablemente sería un beneficio neto. La tercera llamada fue para Ethel Morrison, una abuela de 78 años de Des Moines, cuya respuesta ante la perspectiva de cuidar a una criatura gelatinosa fue: «¡Qué bien! Es algo que no me juzgará por ver mis historias todo el día». Ahora, mientras las puertas de la lanzadera se abrían con un siseo, Jake se preguntó si debería haber sido más específico sobre lo que les pedía a estas personas. Quizás haber mencionado la parte sobre la vigilancia galáctica o el hecho de que un fracaso podría resultar en su expulsión de 17 sistemas estelares diferentes. El primer ser en salir de la lanzadera fue Bexar. Ambos monles brillaban con lo que Jake comenzaba a reconocer como su expresión característica de autocomplacencia apenas contenida. Detrás de él flotaba una delegación de observadores alienígenas, cada uno equipado con suficiente equipo de grabación para filmar una serie documental. «Embajador Rodríguez», dijo Bexar, sacando la lengua bífida en lo que Jake esperaba que fuera un saludo en lugar de una evaluación de amenazas. «Confío en que sus primitivos proveedores de cuidado infantil estén preparados para su inevitable fracaso». «¿Están preparados para algo?», respondió Jake, lo cual era técnicamente cierto. Había enviado a cada familia un paquete con información básica, números de contacto de emergencia y suficiente chocolate para sobrevivir a lo que sospechaba que serían 6 largos meses. Los pequeños llegaron después, cada uno acompañado por los expertos en desarrollo infantil de su especie, que parecían estar asistiendo a un funeral en lugar de a una ceremonia de colocación. Zip fue el primero en emerger, y el cerebro de Jake inmediatamente archivó la experiencia en la categoría de cosas para las que no me entrenaron en la escuela diplomática. El joven Cepriano parecía lo que sucedería si alguien cruzara a un niño pequeño con un rayo. De forma aproximadamente humanoide, Zip oscilaba entre sólido y translúcido, desprendiendo ocasionalmente pequeñas chispas de energía que erizaban los pelos de Jake. Zip requiere un mínimo de 4 horas de meditación al día para mantener la estabilidad corporal, dijo monótonamente el Dr. Cresnell, el experto Cepriano, cuya idea de vestimenta apropiada para el cuidado infantil aparentemente incluía túnicas que parecían diseñadas por alguien que solo había oído hablar de la electricidad de segunda mano. Cualquier interrupción en este horario provocará episodios de desfase incontrolados y posibles daños eléctricos a la infraestructura circundante. Jake asintió como si esto tuviera todo el sentido mientras actualizaba mentalmente su lista de cosas que probablemente debería haber mencionado a la familia Martínez. Mank lo siguió, cargado en lo que parecía ser un terrario reforzado por 2 cuidadores verdanianos de aspecto muy nervioso que vestían lo que Jake solo pudo describir como una armadura medieval. La criatura vegetal parecía una cruza entre una Venus atrapamoscas y una planta de interior particularmente agresiva, con espinas diminutas, hojas verde brillante y lo que parecían ser varias filas de dientes muy afilados. La plántula debe ser alimentada con proteína viva cada 6 horas, explicó el Dr. Thornbeck, cuya especie aparentemente evolucionó a partir de lo que sucedía cuando los árboles desarrollaban trastornos de ansiedad. Los cuidadores anteriores que no mantuvieron este horario han experimentado incidentes desafortunados con la pérdida de dedos de las manos y los pies, y en un caso, un brazo entero. Jake miró a Pete Sullivan, que acababa de llegar y miraba a Munch con la expresión de alguien que intenta calcular exactamente cuánto cubría su seguro de hogar. Finalmente,
llegó Bobble, transportado en lo que parecía una pecera enorme llena de una especie de gel estabilizador. El lodo Protoss era exactamente lo que su nombre indicaba, una masa gelatinosa púrpura translúcida del tamaño de un niño que se movía y ondulaba con cada movimiento. Mientras Jake observaba, el color de Bobbles cambió a un naranja brillante, luego pasó por varios tonos de azul antes de asentarse en un amarillo de aspecto nervioso. La comunicación del color es extremadamente compleja, afirmó el Dr. Globe, quien parecía estar hecho del mismo material que su paciente, pero en un tono de gris más solemne. El amarillo indica ansiedad. El rojo significa hambre. El azul sugiere contemplación y el morado representa satisfacción. Hay aproximadamente 4.732 combinaciones de colores documentadas, cada una con significados específicos. Ethel Morrison, que había llegado vestida con un chándal y con un bolso tan grande que podría esconder una pequeña nave espacial, miró a Bobble y se iluminó de inmediato. «Oh, ¿no eres una cosita preciosa? No te preocupes, cariño. La abuela Ethel te cuidará muy bien». Bobble cambió inmediatamente a un suave color rosa del que Jake estaba bastante seguro. No figuraba en el historial oficial del Dr. Globe. Los expertos alienígenas pasaron la siguiente hora dando advertencias cada vez más graves sobre las necesidades específicas, los requisitos y los posibles fallos catastróficos asociados con cada joven. Jake tradujo esto en lo que esperaba fuera una guía tranquilizadora para las familias humanas, aunque sospechaba que su versión sonaba más bien a «intenten no dejarlos morir y llámenme si algo se incendia». Mientras las tres familias se preparaban para irse con sus nuevos protegidos, Bexar se acercó a Jake con la expresión satisfecha de quien acaba de tender una trampa muy elaborada. «Me he tomado la libertad de instalar equipos de monitoreo en cada residencia», anunció. «Por la seguridad de los jóvenes, por supuesto». «Por supuesto», asintió Jake, preguntándose si el equipo de monitoreo incluía un lecho de cría sobre qué familia se derrumbaría primero. El niño sepiano sobrevivirá quizás una semana antes de que las interrupciones eléctricas se vuelvan insoportables, continuó Bexar conversando. La criatura vegetal probablemente consumirá a su cuidador durante el primer mes. En cuanto al protodesorden, bueno, la completa incapacidad para comunicarse volverá loca incluso a la especie más paciente. Días. Jake observó cómo Linda Martínez los ayudaba con cuidado a subir a su aerodeslizador, hablándole al ser de energía con la misma voz tranquila que probablemente había usado con miles de niños nerviosos a lo largo de los años. Pete Sullivan mantenía una animada conversación con Munch sobre los niveles de pH del suelo, mientras que Ethel Morrison había convencido a Bobble de cambiar a un alegre color lavanda con solo tararear lo que parecía un viejo clásico de jazz. «¿Sabes qué, Star?», dijo Jake, sintiéndose más seguro que nunca desde que empezó todo este lío. «Creo que podrías estar subestimando a los humanos». «Imposible», respondió Bexar. «Hemos realizado perfiles psicológicos exhaustivos. Su especie carece de la sofisticación necesaria para una crianza adecuada». Jake sonrió. «Sí, bueno. Supuestamente también carecemos de la sofisticación necesaria para los vuelos espaciales, los viajes más rápidos que la luz y un café decente. Resulta que la sofisticación está sobrevalorada cuando hay personas demasiado testarudas para rendirse y demasiado amables para darse por vencidas». Mientras las tres familias se alejaban con sus nuevos hijos, Jake se dio cuenta de que acababa de comprometerse con la mayor triunfo diplomático en la historia de la humanidad o el fracaso más espectacular jamás registrado por 17 especies diferentes. En cualquier caso, iba a ser interesante. 2 semanas después del experimento, el teléfono de Jake se había convertido en una fuente de temor existencial. Cada timbre podía ser la llamada que le informaba de que acababa de causar el primer incidente diplomático interesante con una planta carnívora. La primera crisis llegó en casa de los Martínez exactamente a las 3:47 de la mañana de un martes. Jake contestó a la voz de Linda, sorprendentemente tranquila para alguien que presumiblemente llamaba por un colapso de un ser energético.
Jaque, cariño, tenemos un pequeño problema con Zip, dijo Linda, y Jaque pudo oír lo que parecían crujidos eléctricos de fondo. El pobre animalito atravesó el suelo de la habitación de invitados y se quedó atascado en los cimientos. Bob está ahí abajo con una linterna y un paquete de galletas intentando sacarlo. Jaque se incorporó en la cama, calculando cómo le explicaría a Big Star que habían perdido al niño Ceprine en el hormigón. ¿Estás Zip herido? ¿Tú y Bob están bien? Oh, estamos bien, le aseguró Linda. Zip se asustó durante una tormenta. Ya sabes cómo se ponen los niños con los ruidos fuertes. La actividad eléctrica de afuera los alteró mucho y empezaron a perder el control sin control. Bob cree que atravesaron el suelo porque intentaban alejarse lo más posible de la tormenta. Jaque oyó la voz de Bob de fondo, apagada pero entusiasta. Dile a Jaque que a Zip le encantan las galletas con chispas de chocolate. ¿Quién iba a decir que los seres de energía tenían papilas gustativas? El equipo de monitoreo se está volviendo loco, continuó Linda conversando. Ese amable doctor Krexel llamó hace una hora, muy molesto por las fluctuaciones de energía sin precedentes y los fallos del protocolo de contención. Le dije que teníamos todo bajo control. ¿Y tú? Jaque preguntó porque tenía que preguntar. Bueno, Bob le está enseñando a Zip a jugar a las 20 preguntas para mantenerlos tranquilos mientras averiguamos cómo traerlos de vuelta aquí arriba. Resulta que a los seres de energía se les dan muy bien las preguntas, no tanto las respuestas, pero ahora se están riendo, lo que supongo que es una buena señal. Jaque colgó, sintiéndose aliviado y aterrorizado a la vez. Las risas probablemente eran buenas. Probablemente. La llamada de Pete Sullivan llegó 3 días después, y Jaque podía oír herramientas eléctricas de fondo, lo que parecía una muy buena señal o una, muy mal. Oye, Jaque. Una pregunta rápida, dijo Pete con voz alegre y despreocupada. ¿Es normal que las plantas carnívoras empiecen a construir cosas? Jaque hizo una pausa mientras se cepillaba los dientes. Disculpa, ¿qué? Mank me ha estado observando mientras trabajo en la casa del árbol de Emma, y ahora han empezado a colocar ramas y hojas en lo que parecen estructuras arquitectónicas. Emma cree que intentan construir su propia casa. Les ha estado ayudando trayéndoles materiales del jardín. Pete, dijo Jaque con cuidado. Por favor, dime que no vas a dejar que tu hija de 8 años ayude a alimentar a un extraterrestre carnívoro. Oh, no. Munch no come nada de lo que Emma les da. Resulta que son muy exigentes con sus fuentes de proteínas. Solo aceptan comida mía y solo después de que les explique qué es y de dónde viene. Muy educados, la verdad. Ayer les ofrecí un grillo, y de alguna manera, lograron negar con la cabeza. Al parecer, prefieren las lombrices. Jaque oía la voz de Emma de fondo, explicando con entusiasmo algo sobre el nuevo castillo de hojas de Munch. El problema es, continuó Pete, el Dr. Thornbeck no para de llamar e insiste en que Munch debería estar en un terrario especializado con temperatura y humedad controladas, pero Munch parece preferir el patio trasero. De hecho, han estado ayudando con el jardín, comiéndose todos los bichos que estaban destrozando mis tomates. Emma está convencida de que ahora entienden inglés porque siempre se giran hacia quien les habla. ¿De verdad?, preguntó Jaque. Bueno, ayer Emma les pidió que la ayudaran a encontrar su balón de fútbol. Y Munch inmediatamente señaló con una de sus enredaderas el cobertizo donde lo había dejado. Así que, o entienden inglés o son muy buenos interpretando las pistas del contexto. Jaque se propuso investigar si las plantas carnívoras podían desarrollar capacidades cognitivas mediante la exposición a la conversación humana. Entonces se dio cuenta de que probablemente esto no era algo que se cubriera en el entrenamiento diplomático estándar. La llamada de Ethel Morrison llegó durante la hora de almuerzo de Jaque, y respondió con lo que parecía ser un concurso a todo volumen. Jaque, cariño, espero que no te importe, pero me inscribí con Boble en el torneo de bingo de la comunidad, anunció Ethel sin preámbulos. Jaque dejó su sándwich. ¿Y ahora qué? Bueno,
El pobrecito parecía aburrido de estar sentado en casa todo el día, y las instrucciones del Dr. Gloop decían que necesitaba estimulación social y desafíos cognitivos. El bingo tiene ambas cosas, además de premios. Ethel, ¿cómo juega al bingo una masa gelatinosa? ¡Ay! Bobbles tiene un sistema de coordinación de colores increíble. Cuando oyen un número que quieren, se ponen de un verde brillante y se mueven hacia la casilla correspondiente en su cartón. Simplemente froto el marcador donde indican: hemos ganado 3 juegos hasta ahora, y Marta Endris está convencida de que estoy haciendo trampa. Jake podía oír una charla animada de fondo junto con lo que parecían aplausos. La cosa es, continuó Ethel, que el Dr. Gloop no para de llamar y preguntar por los indicadores de desarrollo emocional y las métricas de integración social de Bobble. Le dije que Bobble le iba muy bien, haciendo amigos y aprendiendo a jugar. Parecía que no le parecía una respuesta adecuada. ¿Cómo está Bobble, de verdad?, preguntó Jake. ¡Oh, qué maravilla! Han aprendido a cambiar de color para que coincida con los programas de televisión que vemos. Se pone rojo brillante en las escenas de acción, azul suave en las partes tristes y este precioso color dorado en las divertidas. Ayer vimos esa vieja película con bailes, y Bobble se pasó todo el rato brillando entre los colores del arco iris. Creo que les gustó la música. Jake empezaba a sospechar que la definición de los expertos extraterrestres de un desarrollo infantil adecuado podría ser ligeramente diferente del enfoque humano. La llamada de crisis que tanto temía llegó al final de la 3ª semana, pero no de ninguna de las familias. En cambio, era Bexar, y sonaba mucho menos presumido de lo habitual. Embajador Rodríguez, dijo Bexar, con la voz tensa por lo que Jake estaba aprendiendo a reconocer como pánico apenas controlado. Necesitamos hablar sobre los informes de monitoreo. ¿Hay algún problema?, preguntó Jake, aunque estaba bastante seguro de saber lo que venía a continuación. El niño seferiano ha alcanzado un nivel de control energético que no debería ser posible hasta dentro de una década de desarrollo. La criatura vegetal muestra capacidades cognitivas que nuestros científicos insisten en que no existen en su especie, y el protolugente ha desarrollado un vocabulario de colores que supera nuestra comprensión actual de su capacidad de comunicación. Jake sonrió. Así que lo están haciendo bien. Lo están haciendo increíblemente bien, espetó Bexar. Según nuestras proyecciones, los 3 jóvenes ya deberían haber experimentado una grave regresión del desarrollo. En cambio, parecen estar prosperando de maneras que contradicen todos los principios establecidos de la xenobiología. Quizás sus principios establecidos deban actualizarse, sugirió Jake. Hubo una larga pausa. Embajador Rodríguez, ¿está seguro de que su gente no está usando algún tipo de manipulación psicológica avanzada? Jake pensó en Linda Martínez persuadiendo a un ser energético para que saliera de una fundación con galletas y paciencia. En Pete Sullivan teniendo conversaciones serias con una planta carnívora sobre la composición del suelo. En Ethel Morrison enseñando a una criatura manchada a jugar al bingo y viendo musicales viejos juntos. Sí, Big Star. Jake dijo, estamos usando manipulación psicológica avanzada. Lo llamamos preocuparse por alguien. El silencio que siguió fue tan largo que Jake se preguntó si se había cortado la conexión. Finalmente, Bexar habló, con una voz más baja que Jake jamás la había oído. Esto no debería ser posible. Bienvenido a la humanidad, respondió Jake. Nos especializamos en cosas que no deberían ser posibles. 6 meses después, Jake estaba en la misma zona de llegadas del puerto espacial de Denver, pero esta vez no estaba solo. La familia Martínez había llegado temprano con Zip parpadeando emocionado a su lado en un nuevo patrón que Jake nunca había visto. Pulsos constantes de cálida luz dorada que, de alguna manera, transmitían pura felicidad. El ser energético llevaba lo que parecía una diminuta camiseta de los Denver Broncos que Linda había logrado fabricar con un material que podía cambiar de fase con su portador. Pete y Emma Sullivan llegaron después,
con Mank sentado con satisfacción en una jardinera móvil hecha a medida que Pete había diseñado y Emma había decorado con pegatinas que decían, la mejor planta hermana del mundo. La planta carnívora había crecido considerablemente, luciendo ahora una impresionante variedad de hojas y lo que Jay podría jurar que parecía una sonrisa. Emma charlaba con entusiasmo sobre el último logro arquitectónico de Mank. Un elaborado sistema de enrejado que deletreaba bienvenido a casa con letras de enredadera viva. Ethel Morrison entró última, empujando un carrito de movilidad personalizado que albergaba a Bobble en una cómoda cámara transparente. El proto-Sludgling había desarrollado lo que solo podría describirse como un sofisticado vocabulario de colores, mostrando actualmente un complejo patrón de azules profundos y púrpuras cálidos que el curso intensivo de jaque y la comunicación con Bobble le habían enseñado que significaba emoción pero nerviosismo. Ethel llevaba una camiseta que decía campeona de bingo con la imagen de una mancha colorida levantando el pulgar. La delegación alienígena llegó con mucha menos fanfarria. Bexar emergió de su lanzadera con el aspecto de alguien que hubiera pasado 6 meses desmantelando y reconstruyendo sistemáticamente su visión del mundo. El Dr. Krexel flotaba detrás de él. Su túnica, habitualmente impecable, ahora estaba arrugada y manchada con lo que parecía café. El Dr. Thornbeck parecía un árbol alcanzado por un rayo y aún procesando la experiencia. El grupo del doctor había adquirido un color que Jaque estaba bastante seguro de que significaba una crisis existencial. Pero fueron los otros pasajeros quienes llamaron la atención de Jaque. 3 alienígenas adultos, claramente los padres biológicos de los pequeños, emergieron con expresiones que iban desde la ansiosa anticipación hasta el pánico apenas contenido. El padre Cefrino, un ser imponente de energía chispeante llamado Fluxara, se acercó a la familia Martínez con visible inquietud. «He venido a recuperar a mi descendencia», anunciaron, con la voz cargada de los matices eléctricos característicos de su especie. «Confío en que el daño haya sido mínimo». Linda Martínez dio un paso al frente con esa sonrisa que probablemente había disipado miles de reuniones de padres y maestros. «Oh, debe ser el padre de Zip. Hemos oído hablar mucho de ti. Zip, cariño, ven a saludar a tu mamá». Zip se iluminó de inmediato con una intensidad que hizo que todos los que estaban cerca entrecerraran los ojos, y luego hizo algo que hizo que el Dr. Cresnell soltara su equipo de grabación. El joven ser de energía envolvió con sus brazos parcialmente sólidos a Linda y a su padre biológico simultáneamente, creando un abrazo a 3 bandas que brillaba con una descarga eléctrica controlada. «Mamá Linda, mamá Flux», dijo Zip con claridad, su voz transmitía las mismas armonías eléctricas que su padre, pero con un matiz de pura alegría que Jaque nunca antes había escuchado de un safariano. «Mira lo que aprendí». Zip procedió a demostrar sus nuevas habilidades. Ahora podían desfasar selectivamente, eligiendo qué partes de su cuerpo permanecían sólidas. Podían controlar su salida eléctrica con precisión, creando pequeños espectáculos de luces para entretener en lugar de causar daños accidentales a la propiedad. Lo más notable es que podían mantener una estabilidad corporal completa mientras experimentaban emociones fuertes, algo que a los jóvenes cefarianos normalmente les llevaba décadas dominar. «Es imposible», susurró Fluxara, mientras su campo energético fluctuaba por la conmoción. «¿Cómo les enseñaste a controlarse tanto?». Bob Martínez rió entre dientes. «Bueno, empezó aquella noche en que se quedaron atrapados en los cimientos. Pensamos que estaban asustados, así que nos sentamos con ellos hasta que se sintieron seguros. Después, nos aseguramos de que supieran que los amábamos, sin importar la forma que adoptaran. Resulta que, cuando los niños se sienten seguros, desarrollan confianza en sus habilidades rápidamente». Fluxura miró fijamente a la pareja humana de ancianos. «Permaneciste con ellos durante un episodio de desfase descontrolado. La descarga eléctrica podría haberte matado». «Cariño», dijo Linda con dulzura. «Hemos criado a 4 hijos y a 43 niños de acogida. Hemos sobrevivido a la varicela, a las clases de conducir de adolescentes y a un niño que creía poder volar del tejado del garaje con alas caseras.
Un poco de actividad eléctrica no nos iba a asustar. Mientras tanto, el padre verdaniano, un enorme ser con forma de árbol llamado Rutsangs, estaba teniendo su propia crisis. El monje se había convertido en algo que parecía menos una planta carnívora tradicional y más un ingeniero botánico. Sus enredaderas formaban complejas estructuras de soporte, mientras que su sistema de raíces había desarrollado una intrincada red que parecía diseñada tanto para compartir nutrientes como para comunicarse. Mi plántula parece haber desarrollado una arquitectura cognitiva, observó Rutsangs, con su voz penetrante y llena de asombro. Este nivel de planificación estructural no debería surgir hasta dentro de varias temporadas de crecimiento. Emma Sullivan sonrió con orgullo. Munch es la más inteligente. Me ayudaron a diseñar un sistema completo de jardín que capta el agua de lluvia y distribuye nutrientes entre todas las plantas. Y aprendieron a escribir su nombre con letras de enredadera. Enséñales a Mank. Munch inmediatamente comenzó a tejer sus enredaderas en letras, deletreando Munch con una elegante caligrafía antes de añadir Lobes Emma y Pete en letras más pequeñas debajo. Pete Sullivan se rascó la cabeza. Simplemente las tratamos como parte de la familia. Las incluimos en los proyectos, les pedimos su opinión, nos aseguramos de que se sintieran útiles. Resulta que Munch tiene un verdadero talento para la ingeniería. Hemos estado trabajando juntas en el diseño de un invernadero que podría revolucionar la agricultura urbana. ¿Consultaste a una plántula sobre proyectos de ingeniería?, preguntó Rance con incredulidad. Bueno, parecían interesados y tenían ideas bastante creativas sobre sistemas de soporte estructural. Los niños a veces notan cosas que los adultos pasan por alto. Munch señaló que nuestro sistema de drenaje era ineficiente, simplemente porque había desarrollado un diseño mejor. El Dr. Gloop estaba sufriendo la crisis nerviosa más visible de todos los expertos. El padre protolodrero, un ser digno llamado Pimeuse, miraba a Bobble con total desconcierto. Los patrones de color no tienen precedentes, murmuró Primuse, mientras su propia coloración oscilaba entre púrpuras confusos y verdes asombrados. Este nivel de sofisticación comunicativa suele requerir décadas de inmersión cultural. Ethel Morrison le dio una suave palmadita a Primus en lo que parecía ser su hombro. Oh, Bobble siempre ha sido muy listo. Simplemente pasamos mucho tiempo juntos. Eso es todo. Viendo cuentos, jugando, hablando de todo y de nada. Bobble aprendió a expresarse porque tenía algo que decir y alguien que quería escucharlo. Bobble había estado cambiando de colores durante la reunión, pero ahora se había asentado en un patrón que Jake nunca había visto antes. Tonos profundos y ricos que parecían transmitir emociones complejas, oscilando entre lo que parecía amor, gratitud, satisfacción y algo que podría haber sido esperanza. Abuela Ethel, dijo Bobble, con una voz melodiosa que, de alguna manera, transmitía una claridad perfecta. Gracias por enseñarme que los sentimientos tienen colores, y los colores tienen significados, y los significados importan cuando a alguien le importas, basta con entenderlos. El silencio que siguió fue roto por el Dr. Gloop, que emitió un sonido que parecía un sollozo o el equivalente prototrinquete a un apagado sistémico completo. Bexar se acercó a Jake con la expresión de alguien que acaba de ver cómo toda su comprensión del universo se trastocaba y se sacudía con fuerza. Embajador Rodríguez, dijo en voz baja. Creo que nos hemos equivocado al evaluar la capacidad humana para criar hijos. Jake miró a las tres familias, cada una despidiéndose entre lágrimas de sus crías, que se habían convertido en queridos miembros de la familia, mientras los padres extraterrestres observaban con asombro el desarrollo sin precedentes de sus crías. ¿Sabes qué es lo curioso, Bexy?, dijo Jake. Esto no es inusual para nosotros. Es lo que hacemos los humanos. Acogemos a los animales callejeros, los amamos incondicionalmente, y de alguna manera, prosperan. Lo hemos hecho durante miles de años con nuestra especie, y nunca se nos ocurrió que no funcionaría con otras. Zip se acercó a Jake. Su patrón de energía era cálido y cariñoso.
Tío Jake, ¿volveremos a ver a nuestras familias humanas? Jake miró a Fluxara, quien seguía contemplando con asombro a sus hijos transformados. Creo que eso depende de tus padres, chaval. El campo energético de Flucara brillaba con lo que Jake estaba aprendiendo a reconocer como una emoción profunda. Si tus padres humanos lo aceptaran, creo que las visitas regulares podrían ser beneficiosas para tu desarrollo continuo. Conversaciones similares se estaban dando con las otras familias. Ruth Sanks le preguntaba a Pete sobre un posible programa de intercambio cultural. Primus preguntaba por la disponibilidad de Ethel para consultas educativas prolongadas. Mientras el grupo mixto se preparaba para salir del puerto espacial, Jake se dio cuenta de que estaba presenciando algo sin precedentes en la historia galáctica, no solo una adopción exitosa entre especies, sino el comienzo de auténticas familias intereses. ¿Sabes?, dijo Vexar, acercándose a Jake por última vez. Quizás nuestra definición de crianza sofisticada era algo limitada. Jake sonrió. Sí, bueno, resulta que el amor no requiere un doctorado en xenobiología. A veces solo necesitas paciencia, galletas y ganas de aprender de alguien de la mitad de tu tamaño que ve el mundo de forma completamente distinta. Vexar asintió lentamente. De hecho, muy educativo. Un año después, Jake se encontraba de nuevo en la misma sala de conferencias de un base agresivo en Harmony Hub, pero el ambiente era considerablemente distinto. Para empezar, alguien aparentemente había decidido que la sala necesitaba más color, ya que ahora había pantallas holográficas que mostraban lo que parecían ser fotos familiares de toda la galaxia. Familias humanas con hijos extraterrestres, familias extraterrestres con hijos humanos y varias combinaciones que Jake estaba bastante seguro de que habrían provocado un infarto a los delegados del año anterior. La disposición de los asientos también había cambiado drásticamente. En lugar de secciones segregadas por especies, los delegados estaban mezclados de una manera que sugería un progreso diplomático sin precedentes o un colapso total de los protocolos organizativos. Jake vio al embajador Gur enfrascado en una conversación con una trabajadora social humana de Bombay. Mientras varios miembros del colectivo, de aspecto cristalino, aparentemente intercambiaban notas con un grupo de maestras de jardín de infancia del zoo, Vexar se acercó al podio con lo que Jake había aprendido a reconocer como su a regañadientes admisión de estar completamente equivocado. Había cambiado su túnica diplomática formal por algo que sospechosamente parecía un suéter informal, y Jake notó que solo llevaba un monlé. Ahora, estimados colegas, comenzó Vester, sin que su voz transmitiera la condescendencia previa, me presento ante ustedes hoy para presentarles formalmente las conclusiones del ensayo del protocolo de acogida humana y anunciar lo que podría ser el cambio más significativo en la política galáctica de cuidado infantil de la historia registrada. Jake se recostó en su silla, intentando ocultar una sonrisa. El año pasado había sido un torbellino de visitas de seguimiento, ensayos ampliados y llamadas cada vez más alarmadas de expertos en desarrollo infantil extraterrestre que no podían explicar por qué los niños criados por humanos superaban constantemente a sus compañeros criados de forma tradicional en todas las categorías medibles. El ensayo inicial contó con 3 sujetos de prueba, continuó Vexar, mostrando pantallas holográficas que mostraban evaluaciones de desarrollo antes y después. Zip, el ser energético sepiano, alcanzó el control corporal completo 18 meses antes de lo previsto, mientras desarrollaba capacidades de regulación emocional sin precedentes. Munch, la plántula verdaniana, demostró capacidades cognitivas y creativas que nuestros botánicos insisten en que son imposibles para su especie. Un murmullo recorrió a los delegados reunidos. Jake notó que ninguno de ellos parecía particularmente sorprendido por estos resultados. El año pasado se habían reportado casos de éxito similares en toda la galaxia, a medida que el protocolo de adopción humana se expandía discretamente. Más significativamente, Vexar continuó, con la voz cada vez más fuerte. Cada jovenling demostró lo que los expertos en desarrollo infantil humano denominan patrones de apego seguro con sus familias de acogida, a la vez que mantenía fuertes vínculos con sus padres biológicos.
Esta estructura familiar dual ha producido métricas de resiliencia psicológica que superan cualquier otra en nuestras bases de datos. El doctor Crexenol se puso de pie entre el público. Su túnica ahora mostraba lo que parecían ser imágenes de rayos pintadas a mano. Si me permiten añadir algo, dijo, con su voz eléctrica y una calidez que Jake nunca antes había escuchado. Mi propia investigación sobre el desarrollo de los ceprianos ha cambiado radicalmente al observar los métodos de crianza humana. Hemos comenzado a implementar lo que llamamos protocolos de paciencia y marcos de aceptación incondicional en nuestras prácticas tradicionales de crianza. Los resultados han sido notables. Jake observó cómo otros expertos se ponían de pie para compartir hallazgos similares. El Dr. Thornbeck informó que las plántulas de Verdanian criadas con técnicas de apoyo emocional humano mostraron una creatividad y una capacidad de resolución de problemas sin precedentes. El Dr. Globe, cuyos patrones de color habían cambiado a lo que Jake ahora sabía que indicaba entusiasmo científico, presentó datos que demostraban que los prototrineos expuestos a las tradiciones narrativas humanas desarrollaron habilidades de comunicación siglos antes de lo normal. La evidencia es innegable. Bexar anunció, las prácticas de crianza humana producen resultados de desarrollo superiores en todas las especies analizadas. No tenemos más remedio que reconocer que nuestras suposiciones previas sobre los requisitos de cuidado específicos de cada especie eran incorrectas. El embajador Glurp levantó un apéndice peludo. ¿Cuáles son exactamente estas prácticas humanas que producen tales resultados? Jake se puso de pie, al darse cuenta de que toda la comunidad galáctica estaba a punto de pedirle que explicara algo que los humanos nunca habían considerado necesario explicar. Bueno, comenzó. No es realmente complicado. Escuchamos a los niños. Prestamos atención a lo que necesitan, no a lo que creemos que deberían necesitar. Los incluimos en las actividades familiares, incluso cuando son desordenadas o inoportunas. Celebramos sus logros, incluso los más pequeños. Los consolamos cuando tienen miedo, incluso cuando sus miedos parecen irracionales. Y lo más importante, los amamos incondicionalmente, sin importar si cumplen nuestras expectativas. La sala quedó en silencio. Jake se dio cuenta de que acababa de describir la crianza básica a un grupo de seres que, de alguna manera, habían convertido la crianza en una ciencia espacial. ¿Quieres decir?, dijo un delegado de cristal, con voz insegura. Simplemente los cuidan como individuos en lugar de como representantes de su especie. Más o menos, confirmó Jake. Hemos descubierto que cuando se trata a los niños como personas únicas en lugar de especímenes biológicos, tienden a prosperar. Bexar se aclaró la garganta. Con base en estos hallazgos, el Consejo Galáctico de Cuidado Infantil está preparado para votar sobre la Resolución 2847b, que establecería el protocolo de acogida humana como el estándar recomendado para todas las adopciones y cuidados interespecies. Situaciones. La votación fue unánime, lo que Jake imaginó como probablemente la primera vez en la historia galáctica que 17 especies diferentes se ponían de acuerdo en algo, y mucho menos en algo tan fundamental como la crianza de los hijos. Tras finalizar la sesión formal, Jake se encontró rodeado de delegados que le pedían consejo, servicios de consulta, en un caso memorable, recomendaciones para el cuidado de niños. Estaba explicando a un funcionario ontarian muy serio que sí, los humanos realmente cantaban canciones de cuna a niños que ni siquiera eran de su propia especie cuando un familiar destello de luz dorada llamó su atención. El tío Jake Sip se materializó a su lado, su patrón de energía irradiando pura alegría. Lo seguían de cerca Mank, que de alguna manera había descubierto cómo navegar en una maceta móvil que Pete había diseñado para viajes espaciales, y Bobble, cuyos patrones de color cambiaban en lo que Jake ahora reconoció como una charla animada. «Hola, chicos», dijo Jake, agachándose a su altura. «¿Cómo están? Vinimos a verte recibir tu premio», anunció Sip, radiante de orgullo. «Mamá linda dice que serás famoso en toda la galaxia como la persona que enseñó a todos a amar como es debido». Man quiso crujir las hojas en señal de acuerdo mientras,
Simultáneamente, usaba sus ramas para deletrear felicidades, tío Jaque, en el aire. El bamboleo cambió a un patrón de cálidos dorados y azules profundos que, de alguna manera, transmitía afecto y gratitud. Jaque miró a su alrededor, a los grupos mixtos de humanos y extraterrestres, todos enfrascados en animadas discusiones sobre técnicas de crianza, desarrollo infantil y el concepto revolucionario de tratar a los jóvenes con amabilidad y respeto. ¿Saben qué, niños?, dijo. Creo que el verdadero premio es ver cómo todos se dan cuenta de lo que los humanos siempre han sabido, que el amor no requiere un manual, el cariño no necesita un protocolo y la familia no está limitada por la biología. Bexar se acercó, con una expresión más suave de la que Jaque jamás le había visto. El embajador Rodríguez, en nombre de el Consejo Galáctico de Cuidado Infantil, quisiera disculparme formalmente por nuestro escepticismo previo y extender una invitación a la Tierra para establecer el primer departamento de servicios familiares intereses. Jaque sonrió. ¿Eso incluye la prima por riesgo? Porque tengo el presentimiento de que las familias humanas van a empezar a adoptar a todos los jóvenes extraviados de la galaxia. Dadas las tasas de éxito humanas, Bexar respondió con seriedad. Creo que sería un resultado óptimo. Mientras Jaque observaba a Sifase transformar a un nervioso joven cristalino, a Munch ayudar a una tímida plántula verdaniana a deletrear su nombre con letras de vid y a Bob le enseñar a un grupo de protolulins a crear patrones de arcoíris, se dio cuenta de que algo profundo había sucedido. La humanidad no solo había demostrado que podía criar niños extraterrestres. Accidentalmente se habían convertido en la especie predilecta de la galaxia para enseñar a todos los demás a amar incondicionalmente, lo que, pensándolo bien, era probablemente lo más humano del mundo. Empezaron con un simple reto sobre el cuidado de niños, y de alguna manera, terminaron revolucionando la sociedad galáctica mediante el concepto radical de preocuparse de verdad por los niños. Oye, Vestar, gritó Jaque mientras el exescéptico se preparaba para irse. Solo una pregunta. ¿Estás listo para lo que sucede cuando las familias humanas empiezan a enseñar a los niños extraterrestres cosas como pijamadas, fiestas de cumpleaños y noches de juegos familiares? Bexar hizo una pausa, con ambos monicles brillando con lo que Jaque ahora reconoció como pánico apenas contenido. Quizás deberíamos establecer protocolos adicionales para esas situaciones. Jaque rió. Demasiado tarde. Emma Sullivan ya le enseñó a Munch a jugar a las mímicas. Y, al parecer, Plant Mime es divertidísimo. Esto es solo el principio. Mientras la sala de conferencias se llenaba con los sonidos de los niños de especies internas riendo y jugando juntos mientras sus diversos padres compartían consejos de crianza a través de las barreras culturales, Jaque se dio cuenta de que la humanidad acababa de hacer lo que mejor sabía hacer. Habían hecho que lo imposible pareciera fácil, lo complicado parecía simple y habían convertido a toda la galaxia en una gran familia extraña y maravillosa. Y en algún lugar de fondo, podría jurar que escuchó el débil sonido de Ethel Morrison enseñando a un grupo de jóvenes extraterrestres a jugar al bingo. Porque, al parecer, algunas tradiciones humanas eran verdaderamente universales.